están? Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes hoy también. Hoy estamos entonces conmemorando el Martes Santo. Para Jesús fue un día pero muy ocupado. Te voy a leer las referencias bíblicas de lo que ocurrió en aquel Martes Santo. Dice en Mateo 21 que allí retaron la autoridad de Jesús. Después, más adelante, él dio algunas parábolas de advertencia. Después tuvo un debate con los líderes judíos. Lo que vamos a hablar hoy es el enfrentamiento de Jesús con los fariseos y con los escribas. Y dio el discurso sobre el fin del tiempo, de las últimas cosas. Allí entonces, en estos pasajes bíblicos que encontramos en Mateo 21, ahí dice que estuvo bastante ocupado. Hoy vamos a hablar de Jesús confronta a escribas y fariseos. Dice en Mateo 23, versículos 1 al 5, de lo siguiente. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdanlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Aquí Jesús, y más adelante él va a expresarlo de una manera bien fuerte. Jesús enfrenta a estos escribas y fariseos llamándolos hipócritas. Una palabra bastante fuerte en nuestros tiempos. En la antigüedad, hubo un fabulista muy famoso llamado Esopo. Esopo cuenta de la historia, una fábula sobre el murciélago. El murciélago es una criatura muy rara. Cuando extiende sus alas y vuela, parece un ave. Pero cuando la cierra y se envuelve en ellas, parece un ratón. Esopo cuenta que allá en la antigüedad se desató una guerra entre las aves y los demás animales. El murciélago era muy cobarde y entonces ideó un truco para evitar ir a la guerra. Cuando se encontraba con las aves, él abría sus alas y volaba aparentando ser un pájaro. Cuando se encontraba con los otros animales, las cerraba y parecía uno de ellos. Un día pasó lo inevitable. Las aves descubrieron que en realidad él no era un pájaro. Y los otros animales decidieron también que él no era uno de ellos. Así que tanto unos como los otros arremetieron contra él. Desde entonces, según Esopo, el murciélago teme salir a la claridad y por eso hace sus correrías de noche. Aquí en Mateo 24 encontramos la misma manera de ser del murciélago, de tratar de aparentar lo que no es. Y eso es lo que confronta a Jesús a los escribas y a los fariseos. Por eso él los confronta. En este capítulo 23 de Mateo, Jesús usa en varias ocasiones una expresión diciendo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Él usa la palabra hipócrita en varias ocasiones. Y no hay nada más que Jesús condene como la hipocresía. Y la hipocresía es un pecado que es aborrecido de una manera universal. Todo el mundo rechaza a una persona hipócrita. Lo curioso es que en el griego clásico, estas palabras hipócrita no tenían un significado peyorativo, sino que es una palabra que se fue degradando con el tiempo.
En el griego clásico, el significado fundamental de la palabra hipócrita era uno que responde. Y a partir de allí fue evolucionando y llegó a significar actor. Según el diccionario ilustrado de la Biblia, hipócrita es el que pretende o finge ser lo que no es. En la antigüedad, en el teatro griego, hubo un tiempo en que no permitían que las mujeres entraran al teatro. Por lo tanto, se usaban máscaras. Los actores usaban máscaras. Y allí cualquier actor representaba una mujer y entonces tenía que modificar su voz, expresarse, suavizar la voz para dar a entender que era el papel de una mujer. Estaba representando a una mujer. Así que la palabra hipócrita comenzó a designarse, llegó a designar a la persona que oculta la realidad tras una máscara de apariencias. El hipócrita oculta la realidad a través de una máscara de apariencia. Así que es de allí que procede el significado peyorativo hipócrita. Significaba un actor, una persona que representa un papel. Allí entonces evolucionó, llegó a significar un fingidor, un comediante, uno que está representando un papel o uno que está haciendo teatro. Jesús condenó la actitud de los escribas y los fariseos porque lo que ellos estaban era representando un papel, el papel de una persona piadosa, de una persona santa. El versículo 3 de Mateo 23 dice, ellos dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Por lo tanto, el hipócrita es aquel que aparenta bondad. Un hipócrita es una persona que aparenta bondad. Estos hombres, estos fariseos y estos escribas llegaron en muchas ocasiones a pararse en la sinagoga o a pararse en la esquina de una calle y se colocaban en una posición de oración donde se ponían a orar, a orar, a orar, y la gente los miraba y los veía y decía, oye, qué hombre tan santo, qué hombre tan bondadoso, qué hombre con un corazón tan puro, mira cómo se dirige hacia Dios. Era una persona que se paraba en cualquier lugar, así eran los escribas y los fariseos que se ponían a orar en las calles, lo que estaban era representando un papel. Jesús dijo que cuando tú ores, ve a tu aposento y en secreto ora a tu Padre que está en los cielos y Él te recompensará en público. El hipócrita es aquel que quebranta la ley de Dios en nombre de la religión. Y eso era lo que hacían ellos. Eran personas que su religión les decía que era dedicado a Dios. Esto está dedicado a Dios, papá, y por eso no te puedo ayudar con esto que tú me estás pidiendo. O mamá, no te puedo ayudar con esto porque eso se lo dediqué yo a Dios. Jesucristo los llamaba hipócritas porque por colocar las leyes humanas, las tradiciones de los hombres, ellos, en vez de ayudar a su padre y a su madre, lo que hacían era decir que eso estaba consagrado a Dios, con aquellas cosas con que podían ayudar a sus padres, por lo tanto no los ayudaban. Y entonces estaban quebrantando el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. El mandamiento de Dios era honrar al Padre. La tradición de ellos era no te puedo ayudar porque esto se lo dediqué a Dios. Entonces un hipócrita es aquel que quebranta la ley de Dios en nombre de su religión. El hipócrita es aquel que oculta sus verdaderos motivos. Nosotros hemos visto mucha gente hipócrita. Yo sé que usted también ha visto gente hipócrita. Oculta el verdadero motivo que trae en su corazón. Una vez se acercaron a Jesús y le preguntaron, le diciendo, sabemos que tú eres un hombre que de verdad amas a Dios. ¿Tú crees que es lícito dar tributo al César o no? Y entonces Jesús le dijo, muéstrenme la moneda. ¿De quién es esta inscripción en la moneda? Y le decía, bueno, es la imagen del César. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Aquellas personas estaban ocultando el verdadero motivo. Querían agarrar a Jesús diciendo que este hombre está en contra del César porque está diciendo que no se le pueden dar el tributo. Entonces buscar una manera de capturarlo y entregarlo a los romanos. Buscaban aparentar lo que no eran estas personas. Estaban ocultando el verdadero motivo que los llevaba a hablarle a Jesús. Lo tenían oculto. Ellos querían capturarlo, llevarlo preso, pero no podían porque Jesús respondía de una manera muy sabia. Hay gente que está haciendo las cosas con un motivo oculto y nosotros debemos huir de ese tipo de persona hipócrita. Y en cuarto lugar, hipócrita es aquel que aparta a otros del camino recto. Jesús les dijo a ellos en una ocasión: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque caminan cielo y tierra, van cielo y tierra, removiendo todo para tener un convertido, y lo hacen 2 veces más hijo del diablo que ustedes. Es decir, lo hacen más fanáticos, lo hacen más religiosos que ellos mismos. Entonces, un hipócrita es aquel que aparta a otros del camino recto. Ni ellos dejan entrar a estas personas que están buscando de Dios, ni ellos mismos entran. No podemos ser obstáculos para el reino de Dios, para ninguno. Jesucristo dijo en una ocasión que debíamos tener cuidado de ser de tropiezo para otros. Ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Jesús dijo: era necesario que vinieran tropiezos, pero ay de aquel por quien venga el tropiezo. No debemos ser piedra de tropiezo para otras personas. Hay gente que está buscando sinceramente a Dios y otros tratan de entorpecerlo, de ponerle trabas para que esa persona no busque a Dios, para que no busquen del Señor. De todos los pecados, la hipocresía es el que más fácilmente nosotros podemos caer. Debemos tener cuidado con ese pecado de la hipocresía. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Pablo dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay muchas cosas que, como decimos en mi país, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Debemos tener cuidado y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para indagar en el corazón de aquella persona que se nos acerca a nosotros con una cara de piedad, pero en realidad está buscando es otra cosa de parte de nosotros. Jesús tuvo que enfrentar a esas personas en muchas ocasiones. Jesús tuvo que caminar en un terreno muy peligroso en aquel tiempo cuando él anduvo por la tierra. Ese martes fue uno de los martes más ocupados de Jesús, donde tuvo que hacer mucha confrontación con estos hombres. En varias ocasiones, como les dije, en este capítulo 23 de Mateo, él dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Y les daba: ustedes hacen esto en vez de hacer esto. Tenemos que examinar nuestra vida. Tenemos que examinar nuestros motivos. ¿Qué nos motiva a hacer esto? ¿Qué nos motiva a hacer aquello? ¿Estamos en verdad tratando de agradar a Dios con nuestra vida o queremos agradar a los demás? Debes tener cuidado cómo vives tu vida. Y yo quiero hoy invitarte a que tú puedas tener un encuentro personal con el Señor. Invitarlo a Él que entre en tu corazón para que ese corazón hipócrita que muchas veces nosotros tenemos sea totalmente quitado de nosotros y el Señor nos ponga un corazón transparente, un corazón que de verdad le ame a Él. ¿No te gustaría hacer conmigo esta oración? Vamos a hacerla. Inclina ahí tu rostro donde estás y cierra tus ojos y dile al Señor de esta forma: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y he sido hipócrita en muchas ocasiones. Perdóname, Señor, por haber aparentado ser lo que no era. Hoy te abro la puerta de mi corazón
y te invito a que entres en mi vida. Te invito a que transformes, Señor, todo mi ser y me ayudes de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. Una persona transparente, sincera, una persona que te ame a ti y que con mi estilo de vida te agrade. Gracias, Señor, por haber entrado en mi corazón y por haber perdonado mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso entregarle nuestra vida al Señor, pedirle a Él que Él sea el Señor de nuestra vida. Estamos transitando toda esta semana por las últimas semanas que el Señor vivió en la tierra. Así que yo te animo a que te mantengas en sintonía con nosotros y puedas el día de mañana sintonizar otra vez este canal y poder entonces escuchar lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Dios te ama, nosotros te amamos también. Yo soy el pastor Alberto Valderrama y estoy a la orden. Suscríbete en nuestro canal para que puedas entonces ver los siguientes videos que vamos a estar compartiendo con ustedes. Dios te bendiga. Hasta luego.